Ahora sí, compartimos, hermanos, la lección de escuela sabática. Bueno, es la lección que está en el folleto, pues aquí simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí en el Word y lo tengo aquí en la pantalla, seguramente ustedes pueden ver. Entonces, lo vamos a estudiar, ¿no? O sea, leer lo que dice ahí en la lección y meditar, ¿no? Reflexionar en cada palabra que hay en esta lección. Hay algo que siempre Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, hoy día, hermanos, es lunes 26 de junio. Lunes 26 de junio, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla. Si logran ver, hermanos, puedan dar lectura para confirmar también que se ve ahí en la pantalla. ¿Cuál es el título de la lección, hermanos, para hoy día? Un motín en el anfiteatro. Muy bien, hermanos, un motín en el anfiteatro, ¿no? Un motín en el anfiteatro. Ahora entonces, meditemos en el título, ¿no? De esta lección. Un motín. ¿Qué cosa es un motín? Y en el anfiteatro, dice, ¿qué cosa es un anfiteatro, no? Ubiquémonos en el tiempo, ¿no? De Pablo, ¿no? Él estaba predicando y hubo pues un motín en el anfiteatro, ¿no? A ver si alguien puede compartir, ¿no? El significado de lo que es motín, de lo que es anfiteatro, ¿no? Un desorden será una bulla. Ujú, muy bien, muy bien. El motín entonces un desorden, bulla, ¿no? Que surge, ¿no? En la gente, la multitud, ¿no? Una rebelión, algo así, ¿no? Ese es un motín, ¿no es cierto? Un motín, ¿no? Y anfiteatro, ¿qué vendría a ser? Un lugar público donde recurren mucha gente, seguramente. Ajá, muy bien, hermanos, ¿no? Un anfiteatro, no sé si eh, un anfiteatro, a ver, un ejemplo, antiguamente me parece que habían coliseos, ¿no? Donde hay un lugar donde la gente se puede reunir, hay graderías, ¿no? Y en la parte central, pues ahí hay la presentación, ¿no? Entonces, el anfiteatro, pues era así. Entonces, vamos a ver, ¿no? Acerca de este motín que hubo, ¿no? En el tiempo de Pablo. ¿Bajo qué circunstancias se pasó este motín, ¿no? Y ahí en el anfiteatro donde estaba, pues, eh, o sea, estaba en ese lugar, el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a ver Hermano, acerca. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? ayer por televisión un hombre, no sé de dónde será, dice, lo entrevistó el locutor de televisión, le dice, entonces yo soy mago, le dijo, o sea, es un circo que se presenta en los días de aniversario de Perú, en Lima especialmente. Los circos vienen de diferentes lugares. Entonces le entrevistó, él le dijo, yo he estudiado mago, yo soy mago, le dijo. Entonces, digamos que yo quiero ir al circo a ver lo que presentan. Entonces, ¿a qué voy a ir? A ver a un mago. Hermano querido, cómo él nos puede entrar en la mente al ver este mago, al Satanás, digamos, en otras palabras, y se puede posicionar de nosotros, hermano. Es una advertencia, hermano. Gracias. Muy bien, ahí está nuestro hermano, ¿no? Comentando acerca de los magos. Claro, hermanos, todo influye, ¿no? Todo influye. Y claro, los magos, pues, ¿no? Hacen su actuación, ¿no? Entonces, trata de desafiar, ¿no? La visión que uno tiene, es uno no se da cuenta
parecieran cosas no increíbles o maravillosas que se hacen, pero simplemente son juegos de las manos, ¿no? Pues uno es engañado, ¿no? Y bueno, muy bien, ahí está, un comentario acerca de los magos, dice. Muy bien, entonces, hermanos, hoy día, lunes 26 de junio, recordemos que estamos en este tercer trimestre de este año 2023. Es la primera lección que estamos estudiando el libro de Efesios. En este trimestre estamos estudiando el libro de Efesios. Todo lo que ha pasado ahí, en ese lugar, en Efesios, pues Pablo, recordemos que predicó por todo lugar, por Asia Menor, por todo lugar. Él predicó más que todo a los gentiles, o sea, no necesariamente los judíos, el pueblo de Dios, no, el pueblo de Israel, sino sale pues no a la gente que no era del pueblo de Israel, a los gentiles, y era la tarea que el Señor Jesús le había dado a Pablo, ¿no? Y entonces en medio de todo, de esas predicaciones que tenía, ya era costumbre, ¿no? Que había motines por la predicación que hacía Pablo, ¿no? Vamos a ver, hermanos, que si en nuestra predicación que hacemos también surgen motines. Y en este caso el motín fue pues en el anfiteatro. O sea, hubo un, ¿cómo diríamos, no? Un movimiento, un, ¿qué diríamos? A ver, un clamor pero desordenado de la población, ¿no? Respecto a la predicación que hacía Pablo, ¿no? Y los cristianos en Efeso. Vamos a ver acerca de este asunto, ¿no, hermanos? A ver, y hagan sus preguntas, hermanos, y vuestros comentarios también, porque el asunto es entender, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios? Por otra parte, hermanos, aquí en la lección vi que el apóstol Pablo visitaba, no solamente predicaba, ¿no? Sino a los hermanos visitaba casa por casa, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Y entonces ahí en el internet encontré este gráfico ahí acerca de los grupos pequeños, hermanos. Y vemos ahí en el dibujo, hermanos, no sé si logran ver, hay un grupo pequeño. ¿A qué nos estamos refiriendo, hermanos? A ver si algún comentario pueden hacer o alguna pregunta. ¿Cuán importantes son los grupos pequeños? O sea, visitar a una casa, estudiar la Biblia con ese grupo pequeño, con esa familia o algunas familias ahí del vecindario, de repente que se juntan. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Cuán Sí, importante es hermano, esto, los grupos pequeños? Sí, hermano. ayer estaban haciendo un trabajo en la iglesia Quillabata, yo fui. Entonces, mientras los hermanos trabajaban ahí, yo dije, ¿yo qué voy a hacer acá? Entonces, lo tomé a una hermana y me lo llevé para visitar a los hermanos que ya había visitado antes cuando yo estaba por ahí. Entonces visité a una casa, entonces estaban dispuestos para ser bautizados para el próximo sábado. Y también de ahí pasamos a otra casa. Le dije, vamos a visitar porque yo he visitado dos veces a esta casa. Entonces salió una señorita de 19 años. Entonces le dije, yo he venido a visitar, no te he encontrado a ti. Y yo conozco a tu papá, a tu mamá, tus primos que han venido de Lima. Dije, entonces, allá, entonces, yo le sugerí que te podemos bautizar próximos. Ya, dijo, acepto ahí mismo, nomás, hermano. Nos rodillamos de al suelo, ahí en su casa, afuerita. Entonces, ella aceptó a bautizarse próximo sábado también. Contento, hermano, yo estaba porque ellos me Ujú. extrañaban verme. ¿Por qué ya no vienes? Me decían. Entonces, yo Bien. contento con la señorita que he visitado, estaba feliz, contento al decidir sus bautismos correspondientes. Gracias a Dios, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Pues sí, hermanos, ¿no? A veces las personas están viniendo al templo
o a los grupos, y las personas así, de buenas a primeras, están decidiendo, ¿no? Quieren bautizarse, ¿no? Quieren bautizarse. Bien, entonces, hermanos, ahí hay un dibujo de grupos pequeños. Las visitas a las casas, ya es, la reunión es un grupo pequeño, pues, ¿no? Con la casa o con la persona que vive en la casa, ahí la oración que se hace y todo ello es importantísimo, hermanos, ¿no? La iglesia también tiene que estar agrupada en grupos pequeños. Imagínense que una iglesia que tiene unos 300 miembros, digamos. Entonces, esta iglesia tiene que agruparse en pequeños grupos, ¿no? ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque ¿cómo controlar, no? ¿Cómo saber que si alguien ya no viene a la iglesia o se ha enfermado? Entonces, el grupo pequeño, entonces está atento, ¿no? Y se cuida, ¿no? El grupo pequeño que se reúnen allí en una casa, no de repente una, dos, unas tres familias o no sé cuántas personas, pero ya se conocen y se cuidan. Y así, hay varios grupos pequeños en la iglesia. Entonces, cada miembro de la iglesia tiene que pertenecer a un grupo pequeño, ¿no? Tiene que estar en un grupo pequeño para que nadie debe estar desatendido, ¿no? Sino que o sea, el grupo se preocupa por todos los integrantes, ¿no? Así es, hermanos, y pues el apóstol Pablo, pues así, organizaba las iglesias en diferentes lugares y estaban pues así. El mismo apóstol Pablo visitaba así, casa por casa, hermanos. Muy bien, ahí Bueno, estamos justo, viendo en la figura, ahí está un hermano enseñando la palabra de Dios a toda una familia. Ese es un grupo pequeño. ¿Alguna pregunta, hermano? bueno, justo. Hermano Marcelino, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días con todos del grupo. El grupo pequeño es tan importante para el crecimiento espiritual de cada ah, hermano que forma parte del grupo. Nosotros en realidad somos un grupo pequeño acá en Viña del Mar, en Forestal Bajo. Algunos vivimos en Forestal Alto, pero nos juntamos en un lugar, un local que alquilamos, que es también de una de nuestras hermanas. Y este sábado, por ejemplo, hemos tenido Santa Cena, después de alrededor de 3 años. Antes de la pandemia habíamos participado, pero ha sido un momento muy lindo. Los hermanitos lloraban de emoción. Todos nuestros miembros participaron al 100%. Nadie se quedó al margen. Fue una forma de eh, formar líderes, es una parte importante. Nuestros niños han crecido, eran pequeñitos, bebitos, ahora dirige el programa Jóvenes. Cada uno participa, los más chiquititos también, número especial, cantan, alaban a Dios y es hermoso ver que los niños, al menos yo hago nomás el programa, yo los doy, los niños dirigen y básicamente ellos hacen parte central, cualquiera de ellos puede dar parte central, el tema central y se preparan. Y eso es lindo, hermanos. Y también van llegando poco a poco personas nuevas. Desde lejos nos buscan, llegan y nos encuentran. Es una forma linda de compartir nuestra fe. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, ¿no? Como dice la palabra del Señor, id y haced discípulos a todo el mundo, dice, ¿no? Y al que cree, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele todas las cosas que yo les enseño, que lo practiquen. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dice, todos los días voy a estar con ustedes. Dice, esa es la promesa de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, nuestro trabajo tiene que ser así, ¿no? De casa en casa, formados en grupos pequeños y formando discípulos, como dice nuestro hermano Marcelino. Los niños tienen que aprender a liderar, dirigir, entonces tienen que ser discípulos, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Una de las tareas que hacía el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo.
Bueno, vamos a ver la lección, lo que dice, hermanos, ahí en el folleto. Nos dice que leamos Hechos capítulo 19 del versículo 21 al... eh, pasamos hasta el capítulo 20, versículo 1, dice. Y la pregunta a contestar, ¿no? Dice así. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Vamos a leer entonces esta historia y aquí participen, hermanos. A ver, cada uno puede estar viendo desde su óptica, de su visión, ¿no? ¿Qué lecciones uno puede extraer de esta historia que vamos a leer? Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 21. Leemos hasta terminar ese capítulo y empezamos el 20 y el versículo 1. Muy bien, hermanos. Entonces ahí está, aquí está, ¿no? También agradezco siempre, ¿no? A hermanos que ponen en el internet ya la lección preparada y encontrado ahí, ¿no? Un hermano, no recuerdo bien el nombre, pero esta es una lección así, ya preparada, incluso los textos bíblicos estaban así listos. Así que, hermano, solamente yo le he dado una repasadita y marcado algunas cositas para resaltar. Muy bien, hermanos, entonces ahí está la palabra del Señor. Dice así, dice, hermanos, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en esas circunstancias, él se había propuesto. Esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Proponerse, ¿no? Hacer las cosas. Cuando uno anunciar. se Cuando uno se propone, como el hermano Celso, que está ahí, se propone, voy a ir a Quiriahuata, está proponiéndose él mismo, se propuso. En este caso, el apóstol Pablo se propone ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, es un deseo, ¿no? Que él tiene, ya, voy a ir, dice, ya. Entonces se propuso en ir, dice, en espíritu, dice, ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, ¿no? Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, había otro deseo también, hermanos, de ir, después de Jerusalén, ir a Roma. Él quería ir a Roma. Lo importante de Pablo es de que él está pensando no en pasear, ¿no? Sino en predicar. O sea, uno en Jerusalén, donde están no propiamente los judíos, que ahí ya sabemos, ¿no? Por anticipado, que la gente pues no lo quiere ni ver, ¿no? Quieren pues matarlo porque han querido matarlo y él ha ido a predicar a todo el lugar, ¿no? Pero ahora quiere volver a Jerusalén, entonces ya más o menos que va intuyendo que está yendo allí para que lo sacrifiquen pues a él, ¿no? Pero él quiere ir, pues, ¿no? Y también de allí quiere ir a Roma, ese es su deseo de él, ¿no? Y Roma, pues, no es un lugar, la ciudad importantísima también, hermanos, pues ahí también quiere ir a predicar. Bueno, dice así, hermanos, ¿no? Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Qué bonito, hermanos, ¿no? Que también aquí en la predicación lo hacían por parejas, en este caso Timoteo y Erasto, estaban ayudando a Pablo en la predicación y ellos fueron pues a Macedonia. Pablo les dice, ustedes vayan a Macedonia, ¿ya? A Timoteo y Erasto. Pablo se quedó, dice, por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio. Ahí está, hermanos, el disturbio, el motín que decíamos, un disturbio. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, hermanos. O sea, el camino en este caso que es Cristo, hermanos, o sea que el evangelio se predicaba y respecto, y sea, como consecuencia de la predicación de este camino, o sea, el camino, ¿no? Cristiano. Entonces hubo un disturbio, pues un motín, no era tan pequeño, creció, hermanos. Vamos a ver, porque dice, había una persona, un platero,
llamado Demetrio. O sea, ¿cómo le llamamos, hermanos? Platero, hace cositas de plata, ¿no? O de algunos metales, ¿no? Artesanos. Adornos y todo, ¿no? Entonces, Demetrio se llamaba este platero, era su negocio, pues, no su negocio. Entonces, generalmente hay lugares turísticos donde la gente va, visita y se compra algunas cositas, ¿no? Adornos, cosas así. Y este Demetrio, pues, tenía ese negocio, y no solamente él, muchos artesanos tenían este mismo trabajo de vender esas cositas a los turistas, pues, más que todo a los turistas, ¿no? Que venían de todo el mundo a ese lugar, ¿no? Entonces dice aquí, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, hacía templitos de Diana, ¿no? De este material de plata, dice. Daba pues no poca ganancia, o sea, en otras palabras, daba mucha ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, ¿no? Entonces, miren este hombre, Demetrio, ¿no? Aquí está, lo voy a ver de todas maneras aquí. Demetrio, y pues, ¿qué pasó, no? Con este Demetrio, ¿no? Aquí. Dice, reunidos, dice, con los obreros del mismo oficio, ¿qué les dice Demetrio? Preocupado, ahí dice, varones, le dice, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Este es nuestro trabajo, de aquí tenemos nuestra riqueza, les dice, ¿no? A sus colegas, ¿no? A los artífices, ¿no? Que hacen esos templecillos de Diana. Pero vean ustedes, dice, oís, están escuchando, ves y oís que este Pablo, dice, no solamente en Efeso, ¿ah? Sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión. Entonces, miren lo que están testificando ellos, nuestras personas, que han sido afectados en su negocio, ¿no? De hacer esos templecillos de plata, ¿no? De Diana. Entonces dice, pues, este Pablo, pues, no solamente aquí en Efeso, sino en todo Asia, ha apartado, dice, a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hace lo que se hace con las manos. O sea que ellos han entendido el mensaje, hermanos. El evangelio han entendido, pero han sido afectados, pues. Ellos no aceptan el mensaje porque ahí por en medio está pues su interés económico. Ellos se ganan seguramente ahí su pan de cada día haciendo esos templecillos, pero en el mensaje, hermanos, nosotros sabemos de que Dios dice en el fondo, ¿no? Que no es Dios, pues todo aquello que se hace con la mano, ¿no es cierto? Que se hace de madera, de oro, de plata, ¿no? Imágenes, todo, no es Dios. Entonces, ellos han entendido eso, ¿no? Entonces, él, ¿no? Dice a todos sus colegas, ¿no? Ese Pablo es el Hermano, que está diciendo de que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, miren, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren lo que está diciendo, hermanos. Miren lo que está diciendo respecto a Diana, esa diosa, ¿no? Dice, la gran diosa, ¿no? Había un templo, pues, maravilloso ahí, hermanos, un templo. Creo que vamos a ver que era una maravilla. En el mundo, no sé si existirá todavía esta maravilla, el templo, y era, pues, a la gran diosa Diana. Diana. Entonces, ahora, ¿quién era esa diosa Diana? Como por las costumbres y tradiciones, en todo lugar siempre hay un dios, una diosa, ¿no? Que la gente, ¿no? Por costumbre y tradición va, pues, ¿no? A adorar. Entonces, en ese lugar, pues, adoraban a la diosa Diana. Entonces, están preocupados y ahora, primero, el interés es económico, ¿no? Ya no van a poder vender porque el mensaje dice que eso
estos templecillos ya no van a servir de nada porque eso no es de Dios, nada, ¿no? Y ya que eso va a suceder, entonces él está diciendo incluso de que ya en la prédica está desacreditando, ¿no? A la diosa Diana, como que no es nada. Claro, la Biblia dice eso, ¿no es cierto? Y así se va a destruir la majestad de aquella, pues a quien venera toda Asia venera. Hay mucha gente, ¿no? Que viene a diferentes lugares, de diferentes partes del mundo. No sé, aquí en Lima vendrán a ver a algún, ¿no? Algún santo, santa, no sé. De igual manera, o en diferente, donde tú estás también, hermano, hermana, debe haber, ¿no? Y la gente viene, pues, de todo lugar, ¿no? Y el mundo entero dice aquí. Y cuando oyeron, dice, estas cosas, se llenaron de ira, pues, ¿no? Y todos los colegas, los artífices, los plateros ahí, escuchan, ¿no? Lo que les dice Demetrio, y Demetrio o Alejandro es, hermanos, a ver, ujú. Demetrio. Demetrio, ¿no? Demetrio. Demetrio. Ay, gracias. Cuando oyeron pues estas cosas se llenaron de ira, toda la gente se llena de ira. ¿Cómo puede ser posible que nuestro negocio vaya a ir en la nada? Vamos a fracasar. Gritaron pues todos, ¿no? Diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ahora, ¿cómo? Pues van a desechar a esta diosa que tenemos, Diana, ¿no? Grande es Diana. Y la ciudad, hermanos, se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro. Pues ahí está, el teatro era, pues ese el anfiteatro o teatro que dice aquí, ¿no? Entonces, ¿a quién lo cogen, hermanos? Arrebatando, dice a Gayo, lo cogen pues a Gayo, un hermano, ¿no? Y a Aristarco más, a ellos los cogen, no lo han cogido a Pablo, ¿no? Sino a Gayo y Aristarco eran macedonios, ¿no? Compañeros, claro, de Pablo, y queriendo Pablo salir, porque Pablo pues era así un hombre que era predicador, no tenía miedo de nada, pero quería salir pues, Pablo, ¿no? Al pueblo. Entonces, pero los discípulos no le dejaron, o sea, prácticamente lo han agarrado y le han dicho, Pablo, no salgas tú, no salgas tú, no. También algunas de las autoridades de Asia, dice que eran sus amigos, le enviaron recado. O sea, autoridades de ese lugar en Efeso, hermanos, entonces le rogaron, no, a Pablo, le dijeron que no salga, porque hay problemas acá, hay una manifestación. Le han rogado que no se presente en el teatro. Unos pues gritaban, dice, una cosa y otros gritaban otra cosa. Es como la manifestación que suele suceder a veces, hermanos, es común aquí en el país, aquí en el Perú, no sé si en otros lugares también. Y cuando se pregunta, oye, ¿por qué te estás manifestando? Y no sabe por qué, ¿no? Pero ahí se ha juntado, ¿no? Porque le han invitado, a Jesús no sabe por qué está ahí gritando. Entonces, igualito ahí, ¿no? Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, había confusión. Y los más no sabían por qué se habían reunido, pues. No sabían pues, por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Bueno, aquí hay otro personaje, ¿no? Alejandro, dice, ¿no? Empujándole los judíos. Entonces, Alejandro, hermanos, ¿quién es este Alejandro? Vamos a ver. Dice, pide pues silencio, ¿no? Con la mano, silencio, silencio, digan, a ver, quería hablar, ¿no? Quería hablar. Y este Alejandro pues está, dice, en su defensa ante el pueblo. O sea, Alejandro también quería pues, ¿no? Defenderse, dice, no quería hablar. Pero cuando le conocieron que era judío, se dan cuenta que este Alejandro era judío, todos a una voz gritaron por 2 horas. Hermanos, miren cómo por 2 horas gritan. Grande es Diana de los Efesios, dice, grande es Diana. O sea, no le han dejado hablar pues a Alejandro, ¿no? Alejandro, sería un hermano, ¿no? Alejandro. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Aparece ahí el escribano, es una persona importante seguramente. El escribano dice, cuando había apaciguado a la multitud, dijo pues, ¿no? El escribano, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana?
y de la imagen venida de Júpiter. O sea, hace una pregunta, pues, ¿quién es aquella persona que no sabe esto, que realmente, pues, esta ciudad, ¿no? De los Efesios, pues, es protectora de este templo, de la diosa Diana, ¿no? Todos adoran a la diosa Diana y que esta diosa ha venido desde Júpiter. Miren, esas son las creencias, tradiciones que hay en diferentes pueblos. Puesto que esto no puede contradecirse, dice, no, el escribano, es necesario que os apaciguéis. Mira, aquí yo veo la intervención de Dios con este escribano, ¿no? Los apacigua la multitud. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra Dios. Entonces él sale en defensa, ¿no? De ahí de los hermanos, ¿no? Aristarco, Alejandro ahí. Dice, ustedes han traído a estos hombres, estos no son sacrílegos, ni tampoco están blasfemando, ¿no? A la diosa Diana. Entonces, ¿para qué han traído a estos hombres? Que si Demetrio, o sea, el platero Demetrio es el que ha promovido todo esto, ¿no? Ahora, que si Demetrio, pues, y los artífices, ¿no? Que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, pues, o sea, hay, pues, un juicio se puede hacer, ¿no? Y procónsules hay, o sea, jueces, ¿no? Acúsense, pues, los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede, pues, decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados, ¿no? De sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Qué interesante, ¿no? Este secretario, bueno, escribano, ¿no? Que calma a la multitud y les está diciendo, miren, que lo que estamos haciendo está mal, está contra la ley. Y nos van a acusar, ¿ah? De sedición, ¿no? Que estamos levantándonos en contra de la ley, de los gobernantes, tantas cosas. Y nos van a meter, probablemente decía, pues a la cárcel, ¿no? Y habiendo dicho esto, despidió pues a la asamblea. Entonces la asamblea escuchó atentamente y se dio cuenta que estaban ahí sin razón. Después dice que cesó el alboroto, llamó pues Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Así que hermanos, miren, aquí Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, entonces ahí con los discípulos se abrazan, seguramente lloran, se despiden, ¿no? Pablo de todos los hermanos, que estuvo ahí pues 3 años, hermanos, ¿no? Y salió pues para ir a Macedonia. Se fue Pablo, no se despidió. Hermanos, el comentario de la lección dice, el testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz, hermanos, miren la predicación como fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad. El turismo, hermanos, centrado en el templo de Artemisa o Diana, ¿no? Artemisa o Diana. Entonces, el turismo estaba centrado en eso, hermanos. A veces uno viaja a un determinado lugar por esas razones, ¿no? Porque quiere visitar un determinado lugar. No, muchos quieren ir a Jerusalén para ver ciertas cosas. Así, de igual manera, ¿no? Quieren ir para acá, para allá. Pues, entonces, y cuando uno se confronta con el evangelio, el mensaje, nada tiene que ver, ¿no? Los objetos, cosas, imágenes, casas, tantas cosas, ¿no? Porque en sí nuestro Señor Jesucristo es espíritu y donde estemos, hermanos, en el campo, en la punta del cerro, o sea, ahí está Dios y así que podemos adorar a Dios. No es necesario estar yendo a ver un lugar, así, porque Dios está en todo lugar y lo que busca Dios es esa clase de hijos, ¿no? Que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Muy bien. Dice aquí, y que, bueno, dice aquí, ¿y qué templo era aquel, hermanos, de esa diosa Diana, ¿no? En Efeso. Esta magnífica estructura, dice, estaba pues compuesta en parte por 127 pilares. No, había 127 pilares, hermanos. O sea, me imagino ahí, ¿no? Como columnas, ¿no? Cada uno de 18 metros de alto, hermanos.
18 metros de alto, y era de mármol de Paros, dice. Un mármol blanco, puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de estos pilares, hermanos, estaban esculpidos y cubiertos, dice, de oro. Hermanos, miren, estaba cubierto de oro. Estaba esculpido y cubierto de oro. Lo que daba al templo, pues, su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, en el mundo antiguo era considerado, pues, ¿no? Este templo de esta diosa, ¿no? Diana o Artemisa, una maravilla, ¿no? Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, ¿no? Y entonces, hermanos, como ustedes ven, entonces la gente estaba preocupadísima porque la predicación de Pablo, pues, sea en el fondo, como dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de las cosas que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo en las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque Dios es celoso, castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y dice Dios, y hago misericordia a millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Así dice el segundo mandamiento dentro de los 10, ¿no? Entonces, el mensaje ahí está, ¿no? Que el enemigo de Dios siempre trata de desviar la mirada de los seres humanos a algo hecho por las manos del hombre, que la gente quiere palpar con su mano, ¿no? ¿No? O ver con sus ojos, ¿no? Pero el Señor dice, pues no, los verdaderos hijos que Dios tiene en este mundo no es en este lugar o aquel lugar, no, no, nada tiene que ver el lugar. Dice que los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Dice. Eso le dijo a una mujer, ¿no? No recuerdo el nombre, si alguien lo recuerda puede mencionar. Hermanos, ahí está, Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire, ese era el problema, ¿no? Que había. Demetrio, pues el platero, asusó a sus compañeros artesanos, ¿no? Hasta que se pusieron frenéticos, hermanos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que fue engrosando, dice, a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro. Hermanos, ese anfiteatro, o también a veces le llamamos coliseo, con capacidad, dice, ¿no? Para unas 25,000 personas. Es prácticamente como un estadio, ¿no? Así era ese anfiteatro. Pues, ¿no? Entonces, hermanos, ahí dice, allí continuó pues la conmoción, dice, ¿no? Allí continuó la conmoción, ¿no? Bien, dice, con 2 horas continuas de gritos, 2 horas, hermanos, con gritos, ¿no? Estarían afónicos ya. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, gritaban eso. Como hoy en día hay muchas manifestaciones que se hace y se grita y se grita y se grita. Pero aquí 2 horas han gritado. Pero cuando le conocieron que era judío, hay una parte, ¿no? Donde hemos leído, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Estamos recalcando que está en la Biblia. Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, hermanos, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó pues la ciudad. Ahí está. Pablo, hermanos, finalmente, bueno, no se presentó en esa reunión, pero luego se despidió y se fue, hermanos, abandonó la ciudad. Al final de su tercer viaje misionero, pues Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso
Y aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo resumirías las preocupaciones de Pablo? Entonces dice, ver Hechos 20, ¿no? Capítulo 20, ¿no? Del 17 al 38. A ver, hermanos, ¿cómo resumiríamos las preocupaciones de Pablo en ese momento? Imaginemos que nosotros somos Pablo, hay esa manifestación, nosotros queríamos salir ahí, ¿no? Ante la población, ante la manifestación, pero nos han dicho no salgas, pero ahora, ¿qué preocupación en su corazón tendría Pablo? No, luego se despidió, se fue, pues se despidió de todos los hermanos ahí. Y vamos a ver lo que dice aquí la Biblia, ¿no? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ya estaba en Mileto, hermanos, Pablo estaría en Mileto, otro lugar ya sería. Entonces envía pues ahí, ¿no? Un mensaje a Éfeso, hizo llamar pues a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿no? Cuando vinieron a él, les dijo, pues no, el apóstol Pablo les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. O sea, se despide con estas palabras, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, uno de los enemigos terribles que lo acechaban a Pablo eran los judíos. Aunque él era judío, pues se convirtió pues, en cristiano, ¿no? Pablo. Y ahora sus enemigos eran, ¿no? Los judíos, sus paisanos. Y habían pruebas, porque ellos querían matarlo, hermanos, ¿no? Incluso hay momentos en los cuales vamos a ver que ellos juran incluso para matarlo, ¿no? O sea, no vamos a comer hasta que lo matemos, decían, ¿no? Y han hecho promesas así, ¿no? Para perseguir, terrible. Sus propios paisanos, los judíos. Bueno, entonces, él ha pasado todo eso, ¿no? Con muchas lágrimas, dice, sirviendo al Señor, él ha estado con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahí está, hermanos. O sea que no, él no ha rehuido. Él, a pesar de las dificultades, casa por casa, predicando a los hermanos. Y públicamente también predicando, sin tener miedo, el predicado. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál era el mensaje del apóstol Pablo, hermanos? Ahí está lo que hemos estudiado en el anterior trimestre. Hermanos, el arrepentimiento para con Dios. Sabemos, hermanos, arrepentirnos de qué. Uno a veces cuando predicas, hermanos, dice, pero yo, ¿de qué me voy a arrepentir si yo soy bueno? Yo hago bien, yo ayudo a la gente y todo. ¿De qué me voy a arrepentir, hermano? A veces dicen, ¿no? ¿De qué me voy a arrepentir? Es que, hermanos, cuando no se conocen los 10 mandamientos, el carácter de Dios, la ley de Dios, la persona cree que está bien, que es correcta. No, yo no estoy robando, yo no estoy mintiendo, yo no estoy haciendo. Entonces la gente, ¿de qué me voy a arrepentir? Dice, el mensaje del apóstol Pablo, de la palabra del Señor, dice, y el mensaje del Señor Jesús era de arrepentimiento, ¿no? Entonces, eh, porque el mandamiento nos dice dónde estamos mal. Cuando dice, por ejemplo, no tendrás otros dioses delante de mí, entonces, y yo analizo mi vida, ¿qué cosa está en primer lugar en mi vida? Es otras cosas. Entonces, de eso tengo que arrepentirme. Ya, no estoy con Dios, sino estoy con otro. Primero busco otras cosas. Entonces, de eso hay que arrepentirse y poner al Creador en primer lugar, ubicarnos bien. El segundo, que no debemos hacernos imágenes, semejanzas de las cosas que arriba en el cielo, abajo en la tierra. Bueno, no hay que inclinarse a ellas, no hay que honrarlas. Entonces, si estuve haciendo eso, pues, estoy entonces mal, estoy en pecado, y el pecado me lleva a la muerte eterna. De eso tengo que arrepentirme, o sea que tengo que yo pues reconocer y dejar eso, ¿no? De hacer ya esas prácticas. O el tercero que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. Entonces uno va analizando los mandamientos y dice, yo no estoy guardando, o sea que estoy en pecado.
Ah, de eso tengo que arrepentir, claro, ¿no? O honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Ah, ya. Si uno está rompiendo eso, uno cuando ve la ley de Dios, ve pues una radiografía de su propia vida. Ese es uno cuando no conoce, cree que está bien. La ley de Dios tiene ese objetivo, ¿no? De hacernos ver en qué situación estamos nosotros, ¿no? Si estamos en pecado, entonces ahí es donde nosotros decimos, queremos arrepentirnos. ¿Qué voy a hacer? Entonces la ley de Dios no nos va a limpiar del pecado, pues, ¿no es cierto? Es como un espejo nada más la ley de Dios. Y entonces la ley nos señala más bien, nos dice, anda, corran de Cristo, la sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. Entonces uno tiene que ir a Cristo, ¿no? Bueno, entonces predicaba ese mensaje el apóstol Pablo. Arrepentimiento, no para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Predicaba ese mensaje. Confiar en el Señor. La solución de todo el pecado está pues en Jesucristo, ¿no? Ahora he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces, eh, el apóstol Pablo se va pues allá a Jerusalén, hermanos. Él intuye ya que allá lo van a atrapar sus propios paisanos, los judíos. Y dicho y hecho, hermanos, nosotros ya sabemos, pues no para adelantar lo que le pasó, lo atraparon, se fue a Roma, lo llevaron, hicieron juicio. Y al final de bastante tiempo que Dios lo utiliza predicando, ¿no? Pues da su vida, ¿no? Por el Señor Jesucristo, pues es que le cortaron la cabeza, ¿no? A Pablo. Pero no hay ningún problema de eso, ¿no? De dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Más al contrario, ¿no? Dice, el que piensa conservar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí la va a volver a tener. Así dice el Señor Jesucristo. Entonces, así que no hay ningún problema dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice ahí, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya él intuía que le iban a atrapar, iba a ser prisionero y iba a pasar tribulaciones. Y dicho y hecho, así fue, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahí está, hermanos. Este es un mensaje muy importante para nosotros. Pablo no estimaba su vida como algo, no, que no me pase esto, no importa, si me van a quitar la vida, pues ya. Entonces él fue a predicar ahí a sus propios paisanos, a Jerusalén, y hasta llegó hasta Roma también. Pues. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Miren, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese debe ser nuestro lema, no de nosotros, ¿no? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Para eso estamos en esta tierra, hermanos, los que creemos en el Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya, pues él dice, ya, me despido, ¿no? De ustedes, ya no van a ver mi rostro. Así les dijo, ¿no? Y todos se pusieron a llorar, ¿cómo? Ya no te vamos a ver. Se pusieron, pues, seguramente a llorar, ¿no? Y así se despidió pues el apóstol Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, en otras palabras, yo no les he hecho problemas a nadie. Estoy limpio, ¿no? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que tampoco yo me he callado. Les he dicho las cosas como dice Dios, así todo, sin esconder alguna cosa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Les encargan, cuiden el rebaño, la iglesia, los hermanos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o ancianos de iglesia, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, pues, hermanos, es organizada, es fundada por nuestro Señor Jesucristo.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Miren lo que está anunciando, hermanos. Y esto lo repiten los demás discípulos, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida, hermanos, o sea que Pablo está intuyendo ya, voy a dar mi vida por el Señor. Y en la iglesia van a entrar lobos rapaces. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? O sea, miren, dentro de la iglesia cristiana, o sea, el diablo siempre va a estar ahí, ¿no? Tratando de meterse dentro de la iglesia cristiana. Y entrarán, dice, lobos rapaz dentro de la iglesia cristiana, hermanos. Está anunciando ya, pues, y eso es lo que hemos estudiado el trimestre pasado, cómo, ¿no? El mismo enemigo, el diablo, se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y todo eso ya estaba anunciado. Y hoy en día también, hermanos, tenemos que estar preocupados, siempre cuidando los líderes, la iglesia. No vaya a ser que algún, no, hermano de nombre nada más puede estar entrando y entonces así, tratando de destruir el grupo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que no perdonarán al rebaño, dice, pues no. Y de vosotros mismos se levantarán, ahí está, hermanos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando empezamos a escuchar hermanos así que empiezan a decir chismes, ¿no? O sea, cosas así, entre la cabeza y el corazón. Seas quien seas, hermanos, si escuchas chismes, pues nos motiva a reaccionar equivocadamente, ¿no, hermanos? Va a afectarnos. Mejor es no escuchar chisme, ¿no? Cuando alguien nos trae chisme, algo así, no. Entonces hay que decir, hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Ya. Si estás viendo esas cosas que están mal, no estás queriendo criticar al pastor, anda, pues visítale. Si tú amas, tienes el amor de Dios, ese pastor está mal, entonces visítale, pues dile, pastor, esto está mal, así personalmente. No estés creando chismes por acá, por allá, predicando contra los pastores, contra la misión, contra la organización. Tú ves en tu entorno que algo está mal, pues conversa, ¿no? Decir, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? No hay que estar escuchando chismes, ¿no? Porque inconscientemente se mete a la cabeza esas ideas equivocadas y a veces lo que vemos ya vemos no correctamente. Entonces, y de nosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, uh, dice, tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, dice, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren lo que Pablo ha hecho, hermanos. Amonestar, dice, ¿no? Con lágrimas en los ojos, hermanos, a cada uno, día y noche. Y por 3 años, dice, ahí está, pues no, en Efesios, por 3 años, hermanos. Y ahora, hermanos, os encomiendo pues a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que la iglesia, hermanos, ahí nos sobreedificamos, pues ahí en la iglesia, ¿no? Entre nos, como ahora también nos sobreedificamos, o sea, participamos y aprendemos unos de otros y de la lección estamos aprendiendo también, pues. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo está dando testimonio. Yo no he estado codiciando oro, plata. Y este es un problema, hermanos. A veces hay unos hermanitos que de repente están con otro interés, ¿no? Buscando esto, no. En realidad, hermanos, pues Dios es el que nos provee todas las cosas que vamos a necesitar. Busquemos a Dios, ¿no? Que a veces algo el hermano, la iglesia no se dio cuenta y no ayudó, y entonces uno se desanima y se va, se aparta de la iglesia. Estos hermanos son así, así, y entonces se apartan de Dios, ¿no? No, el Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, nada, nada, nada. Él trabajaba con sus propias manos de noche, hermanos, hacía carpas, él se ganaba el pan de cada día y tenía para su ofrenda y todo eso, ¿no? Entonces, él dice, yo no les he estado pidiendo, deme plata o haga, no, no, no.
Él dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahí está. Está diciendo, estas manos me han servido. O sea, él trabajaba, hermanos. De noche trabajaba haciendo cargas. Entonces, él, ¿no? Con ese negocio ganaba su platita, tenía pues también él. En todo os he enseñado que trabajando así, hermanos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, no estemos pensando en recibir, ¿no? Dios es el que nos da todo, hermanos. Entonces, miremos nuestros ojos a Dios, no a los hermanos de la iglesia, ancianos que tienen que darnos, no. Dios es el que, a Él hay que mirar, a Él hay que pedir. Y a través incluso de personas que ni siquiera conocen a Dios, Dios utiliza como instrumento, como instrumento. Y así, hermanos, pues es así, eso es una verdad para Dios, no es difícil proveernos y nos está proveyendo, ¿no? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y el apóstol Pablo pues oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, todos lloraban, hermanos, ¿no? Con Pablo. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, ¿no? Le besaban a Pablo, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Hermanos, aquí hay una cronología orientativa de la relación de Pablo en Efeso. O sea, en resumen, hermanos, en el año 52 después de Jesucristo, miren, año 52 después de Jesucristo, hay una breve visita inicial de Pablo a Efeso. Eso es lo que hemos visto en Hechos 18. Y ya. Llegó y predicó ahí en el templo judío. Los judíos también querían, quédate, quédate. No, si Dios mediante, voy a volver, ¿no? Dios mediante, ¿no? Ya está. Y volvió, pues, ¿no? Del año 53 al 56, ¿no? Ahí el ministerio de 3 años de Pablo en Efeso, hermanos, lo que estamos estudiando. Ahí trabajó con los efesios. Ahí dice, redacta también ahí, en ese lugar, Primera de Corintios, son cartas que escribe Pablo, inspiradas por Dios, casi al final, dice, de su estadía allí en Efeso. Ahí está en Primera de Corintios 16, del 5 al 9. Y en el año 57, después de Jesucristo, estando en Mileto, hemos leído ahora, Pablo pues se reúne con los ancianos de Efeso y es donde se despiden, ¿no es cierto? Una oración y todo, un llanto y tantas cosas. El año 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios. Esta carta de los Efesios que estamos estudiando en este trimestre fue redactada probablemente, dice, desde su confinamiento en Roma. Como llegó a estar, ¿no? Después de Jerusalén, lo atraparon, lo llevaron a Roma y ahí estaba en la cárcel. Ahí muy probablemente escribió esta carta a los Efesios. Por tanto, velen, dice, acordándose de que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada. Qué interesante, ¿no? La vida de Pablo, hermanos, pues nosotros también, como líderes de la iglesia, para eso nos ha puesto Dios, para que nos preocupemos por la hermandad. Ahora, dice aquí, ¿sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué? A ver qué dicen, hermanos, para terminar. Terminamos con esto, hermanos. ¿Sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy? Hoy día, Pablo, ¿qué nos diría? ¿Sobre qué nos advertiría Pablo? ¿Y por qué? ¿Alguien quiere participar, hermanos, hermanas? ¿Sobre qué hoy día nos advertiría Pablo si estuviera como un líder? ¿Qué Que nos estaría permanezca en diciendo? unidad. Sí, Hermano, hermano. justo. Sí, hermano. Hola, hola. Sí, te ¿Me escuchamos, escuchan? hermano. Buenos días, Sí, hermanos. Un poquito buen día. afónico por la voz, discúlpeme. Quería acotar un poquito más para que tengan una idea de qué se trataba este lugar donde que veneraban, adoraban o también se hacían el negocio.
en este templo enorme, ¿no? Es demasiado grande sería, ¿no? La diosa o la patrona de la fertilidad de los efesos era Diana, ¿no? Y Artemisa. Hermanos, se dice de que en aquellos años, como era la diosa de la fertilidad, dice que las sacerdotisas eran varias, ¿no? Mujeres así que se identificaban con el cabello corto, de manera que muchos turistas o muchos visitantes iban para purificarse y entonces hacían el negocio, ¿no? De encamarse, ¿no? Con las sacerdotisas, hacer sus relaciones y de tal modo de que el turista iba purificado. Y eso era, ¿no? El trabajo. Por eso es que uh, esta diosa tenía varios pechos, ¿no? Es un monumento, ¿no? Grande. Entonces, hermanos, quiero recalcar de que justamente en este lugar de Éfeso es donde que se lleva el concilio o esa reunión, ¿no? De 1800, aquí lo tengo anotado la otra vez, anoté en el año 431, ¿no? Es donde que se reunieron para ver los casos, ¿no? De en qué creer y qué cosa es lo que tienen que determinar, bueno, los papas, ¿no? De ese entonces. Eso fue en Éfeso en el año 431, de las cuales determinaron de que María sea la patrona, ¿no? La patrona, la madre de Dios. Bueno, Artemisa tenía, ¿no? Un título, la madre reina de los cielos, decía, ¿no? Y ese título se le pone justamente también a María, ¿no? La madre de Dios que luego le designa, ¿no? Entonces hay cositas que coinciden, ¿no? Coinciden, sino es historia, hermanos, y realmente da que pensar mucho. Y ya se pueden imaginar cómo sería, ¿no? Ese negocio con los turistas y como era una metrópoli, era un lugar donde que deslindaba, ¿no? Lo que es Occidente con Oriente, entonces muchos negocios había por ahí, mucha gente pasaba, entonces seguramente sería pues una grande ciudad para esos entonces, pero es la cuarta ciudad más grande de Roma de esos tiempos, nos dicen los historiadores. Entonces, hermanos, hay que imaginarnos que de esa manera es que sacaban y se lucraban. Así es, hermanos. Pues bueno, hermanos, finalmente nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor tal como está escrito, ¿no? Ahí en la Biblia, hermanos, y de hecho va a afectar, ¿no? La parte económica de muchas otras personas. ¿Cuántos hermanos, no? Que tenían negocios, tenían su bar, su cantina, escuchando el Evangelio. Entonces, ¿qué hago ahora, no? Entonces han convertido, ¿no? Lo han dejado todo ese negocio, han cambiado de negocio, ¿no? O sea, cosas que no hagan daño a la gente y así, la conversión. Bueno, ahí está la historia que gracias, hermano, Weiki, ¿no? Que nos está hablando. Sí, pues no era una práctica muy común, ¿no? Así, en esa adoración de esas diosas, ¿no? Incluso aquí de la fertilidad hacían pues o sea, habían mujeres que están dedicadas a eso, ¿no? A tener relaciones sexuales con los Las visitantes, con sacerdotisas son. las Sí, sacerdotisas, esas ¿no? sacerdotisas. Es así que, Sí, hermanito, ajá, esa partecita, las sacerdotisas tenían el cabello corto. Es por eso que en otro momento Pablo dice también de que las mujeres no se corten los cabellos, especificando en algunos lugares, ¿no? ¿Para qué? Para que no les confundan, ¿no? Con esas personas que trabajaban así, de esa manera. gracias, hermano. Bueno, ahí está parte de la información. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Voy a pedir a Waiki, por favor, despídenos con la oración. A ver, Waiki voy a pedir a ver, em, Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Waiki, por favor, despídenos con la oración. Ok, ok, ok. Bien, hermanitos, vamos a orar. Eterno Padre Dios, que moras en el cielo, Señor, te damos gracias infinitamente por todo lo bueno que haces por nosotros, especialmente por la vida y salud que nos concedes. Gracias, Señor, porque estamos viviendo en estos últimos días en las cuales nos damos cuenta por tus enseñanzas de que debemos tomarlo muy a serio todo lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por reunirnos cada mañana para aprender y también compartir con los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica
bendice nombre por nombre a cada uno de los que estamos presentes. Buen Padre Dios, que sea tu voluntad para el día de hoy. Te lo pedimos sin merecerlo, confiando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Hasta mañana. Feliz día. Pakain kama. Hermanitos, hasta mañana. Muchas bendiciones.